¿Cómo fueron las primeras exploraciones francesas en Norteamérica? ¿Qué tan difícil les fue colonizar la región? ¿Cómo consiguieron finalmente establecerse en el continente? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Apenas 5 años después del primer viaje de Cristóbal Colón, un barco inglés dirigido por John Cabot llegaba a América del Norte. Y a principios del siglo XVI, navegantes franceses, portugueses, ingleses y españoles ya pescaban en las costas de Norteamérica, en Terra Nova, y regresaban con grandes botines a los puertos de Europa Occidental. En esos años, barcos franceses se adentraron en el Golfo de San Lorenzo, en el este de Canadá, e intentaron establecer un pequeño asentamiento frente a lo que hoy es Nueva Escocia. Sin embargo, ese primer proyecto fracasó y el asentamiento fue abandonado rápidamente. Pero la nación francesa no desistiría en sus intentos de controlar esas tierras, porque no se podían ignorar las grandes riquezas que se transportaban a España y Portugal desde América. ¡Oro, oro, oro, oro! Y también porque en ese momento ni los ingleses ni los franceses sabían que la tierra a la que llegaban se expandía tan al norte y tan al oeste. Lo único que sabían era que era posible intentar encontrar otro camino a China navegando en dirección oeste a través de las tierras que comenzaban a explorar españoles y portugueses. Así, pocos años después, en 1523, el rey francés Francisco I, en parte para encontrar esa ruta a Asia y en parte también para extender el imperio francés a las costas del Nuevo Mundo, envió una expedición para avanzar hacia China pasando por América. El primero en navegar en nombre de la corona de Francia en aquella ruta fue el marino italiano Giovanni da Verrazzano. Verrazzano llegó a las costas de América del Norte en marzo de 1524 y navegó hacia el norte a lo largo de la costa este. Ahí, Verrazzano comerció con los nativos a cambio de pieles, un antecedente de la empresa que atraería después a generaciones de franceses al continente. Al año siguiente, Verrazzano regresó a Francia para presentar el primer relato conocido en Europa de las costas del norte de los actuales Estados Unidos. Al parecer, Verrazzano creyó haber visto el Océano Pacífico, pero probablemente era Delaware o la bahía de Chesapeake. ¿Al este? Creí que había dicho oreste. Sin embargo, Verrazzano perdió la vida en el último de sus viajes a manos de un grupo de nativos en el Caribe. Pero en los años siguientes, la creencia del florentino de que había visto el extremo oriental y que se podía llegar al continente asiático influiría en los exploradores y aventureros de muchas naciones. 10 años después de la primera exploración de Verrazzano, en 1534, el navegante y explorador francés Jacques Cartier siguió la misma dirección que Verrazzano. Cartier zarpó para buscar riquezas y resolver el enigma del continente. Su misión, de acuerdo a Francisco I, era descubrir las islas y tierras donde se decía que se podía encontrar una gran cantidad de oro y otras cosas valiosas, y un segundo objetivo era encontrar la ruta a Asia. Él consiguió llegar al Golfo del río San Lorenzo y se dispuso a explorar la zona. Al año siguiente regresó de nueva cuenta a América, navegó nuevamente por el río San Lorenzo y consiguió llegar a Quebec y a Montreal. A su regreso a Francia, Cartier convenció al rey de los beneficios que la corona podía obtener al colonizar aquel territorio. Pero la guerra en Europa impidió a Francisco I enviar otra expedición hasta 1541. Cuando pudo hacerlo, y para asegurar el título francés contra las demandas de España, encargó a un noble, Jean-François de la Roque de Roberval, que estableciera una colonia en las tierras descubiertas por Cartier, quien continuaría por su lado con otras expediciones. Pero las misiones no pudieron ser concluidas. Cartier y su equipo sufrieron la dureza del invierno del norte. El escorbuto acabó con 25 de los miembros de la expedición, y además los exploradores se ganaron la enemistad de los nativos iroqueses. Así, en mayo, tan pronto como el río quedó libre de hielo, capturaron a algunos de los jefes iroqueses y decidieron ir de vuelta a Francia, mientras que Roberval no tuvo una mejor suerte, y después de solo un invierno, abandonó el plan de fundar una colonia y regresó también a Francia. De esa forma, el intento de Cartier de dar a Francia nuevas colonias y de, al igual que sus antecesores, encontrar un paso del noroeste que atravesara todo el continente, fracasó. Eso ocurrió no solo por las condiciones adversas o la falta de cooperación entre los líderes exploradores, sino también por las grandes afectaciones que tuvo Francia a causa del conflicto interior que enfrentó en ese siglo. A mediados del siglo XVI se desató una serie de guerras civiles entre franceses católicos y protestantes,
y que duraron hasta el final del siglo. Entre 2 y 4 millones de personas perdieron la vida a causa de la violencia, el hambre o las enfermedades causadas por el conflicto, y el poder de la corona francesa resultó muy afectado, por lo que el interés francés en América disminuyó. Aunque quisiera ir, mi agenda me lo impediría. Así, aunque Verrazzano y Cartier habían abierto el camino, durante los siguientes 50 años, los primeros asentamientos franceses en Norteamérica no prosperaron y fueron abandonados. Y no sería sino hasta principios del siglo XVII que los barcos franceses llevarían a nuevos colonos. Al término del conflicto, a medida que Francia se recuperaba lentamente de los desastres, su atención se centró nuevamente en América. Francia estaba disfrutando ahora de un breve periodo de paz, y podía ahora ocuparse de asuntos de más allá de sus propias fronteras. Era el momento oportuno para otro intento de colonizar América del Norte, y había ahora muchos franceses listos para aprovechar la oportunidad de obtener nuevas riquezas, al haberse visto empobrecidos a consecuencia de la guerra. En ese momento, el comercio de pieles comenzó a florecer en las costas del continente. Por un lado, los nativos americanos se maravillaron ante algunos objetos europeos, como las ollas de hierro y las hachas de acero, pero también pronto descubrieron que poseían un producto que los franceses buscaban con intensidad, las pieles, que comenzaron a considerarse un objeto de lujo entre los círculos europeos. De esa forma, inevitablemente, se desarrolló un sistema de comercio. Eso llamó mucho la atención de la corte y la corona francesas, además de habitantes franceses que buscaban enriquecerse. Eso contribuyó al crecimiento de la migración francesa a América, que había sido muy difícil hasta ese momento, ya que, a diferencia de los británicos, que tenían un mayor interés en la tierra, los franceses no se habían visto tan entusiasmados en migrar a un territorio desconocido. Oigan, aquí está re feo. Lagartijo, no seas cobarde. Espantan, le digo. Por eso, los primeros franceses que se establecieron eran generalmente traficantes y comerciantes de pieles. En 1603, el navegante François Garbe Dupont dirigió una campaña comercial y llegó hasta Hochelaga, la actual Montreal. Al año siguiente, el comerciante y explorador Pierre Dubois de Monts consiguió el monopolio comercial en la zona, emprendió varias expediciones, explorando las costas de Acadia y Nueva Inglaterra, para encontrar un sitio adecuado para establecer una colonia. Y en ese mismo año, una pequeña comisión de colonos franceses se estableció en la pequeña isla de Santa Cruz, en la desembocadura del río Santa Cruz, que actualmente constituye el límite entre el estado de Maine y Canadá. Pero pronto, el duro invierno de esa región se apoderó de la pequeña colonia, y antes de que llegara la primavera, casi la mitad de los 79 colonos habían perecido por hambre y enfermedades. ¡Otra vez la burra al trigo! Por eso, una vez llegada la primavera, el resto de los colonos decidieron trasladarse a un lugar más agradable. Su misión tuvo una gran ayuda, ya que a finales del verano anterior, el geógrafo encargado de la colonia, Samuel de Champlain, había explorado las costas cercanas, y ahora dirigía otra expedición costera en busca de una nueva ubicación para el asentamiento. Champlain anotó todo lo que había encontrado en sus diferentes viajes, y gracias a sus observaciones, la geografía americana comenzó por fin a esclarecerse para los europeos. Además, de su experiencia en la colonia de Santa Cruz, Champlain había aprendido las necesidades y los problemas de aquel asentamiento, y sus conocimientos fueron útiles para la prosperidad de las nuevas colonias. Y en 1608 llegó al lugar donde fundó el primer asentamiento francés de ocupación permanente en Norteamérica, Quebec, y con él la colonia de Nueva Francia en Canadá. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.